Nos estuvieron pidiendo en los comentarios que analizáramos Hype y aquí estamos. Vamos a comenzar en el gráfico diario, ¿vale? Para poder reforzar la idea de que la tendencia sigue vigente, ¿ok? Los $87 son la siguiente resistencia. Y estos 87 se destacaron varias veces durante los últimos días en las updates como una de las siguientes resistencias críticas. No significa que exactamente $87 el precio vaya a ser rechazado, ¿eh? Sino que simplemente es el siguiente nivel importante de decisión que hay que vigilar. La idea era llegar hasta ahí, ¿verdad? Y en el escenario naranja, que de nuevo es el más bullish, aunque podría permitir un pullback un poco más profundo, pero el precio idealmente debería formar un top alrededor de ese nivel de extensión del 78.6%, cerca de $87.36. No significa que tenga que pasar ahí, pero sería el punto ideal para que la onda 1 naranja forme un top y luego comience un pullback en la onda 2, ¿vale? Ahora bien, no es algo que necesariamente considere tan probable, simplemente estoy señalando cuáles son los escenarios válidos según Elliott Wave. Y aunque este escenario podría ser un poco más bearish en el corto plazo, si llegamos a verlo, y es un gran sí, porque es una probabilidad. Entonces, los bulls probablemente podrían generar un movimiento al alza mucho mayor a largo plazo dentro del escenario naranja. Eso se debe a que, aunque es más bearish en el corto plazo, termina siendo más bullish a largo plazo porque significaría que la onda 3 de grado mayor en naranja se desarrolla como un patrón de 5 ondas más amplio, ¿vale? Eso podría llevarnos fácilmente a largo plazo hacia 250, $300 o incluso más. Pero no estoy tan seguro de que vayamos a ver este escenario porque el impulso es muy agresivo. Más bien, nos indica que este movimiento al alza directo se sigue desarrollando y quizá ni siquiera se ha agotado todavía. Podemos ver pullbacks más pequeños y menos profundos durante el camino, pero no veo ni siquiera que hayamos alcanzado la primera zona importante de soporte que se encuentra entre 57 y $70. La siguiente zona de pullback que hay que vigilar es entre 57 y 70, como ya la mencionamos, y en el conteo amarillo correspondería a un pullback de onda B. Ese escenario es menos bearish en el corto plazo. Es simplemente la primera zona de soporte que hay que vigilar en el gráfico diario, pero en general también es más bullish en el corto plazo porque después de un pullback poco profundo podríamos ver una continuación al alza hacia 130, quizá incluso un poco más. Sin embargo, también puede implicar que alrededor de 130 el rally comience a agotarse. Es algo que hay que tener presente, simplemente tengan presente esta información y como siempre, mientras no veamos una caída de 5 ondas y un breakout por debajo del soporte, no existe señal de un top importante. En el timeframe más pequeño les voy a mostrar cuál es la zona de microsoporte más cercana, que incluso está un poco más arriba y nos sirve para sostener la tendencia al alza directa. Pero eso debería darnos las siguientes resistencias y niveles de soporte más importantes. El impulso sigue siendo bullish. Y para quienes siguen las updates en nuestra área de miembros, sobre el gráfico de Hype, destacamos en los últimos días que el soporte más cercano es la línea inferior de nuestro canal de tendencia. Sigue manteniéndose. Así que pasamos del contexto general al timeframe más pequeño, donde obtenemos niveles de soporte aún más detallados y cercanos. Y $87 sigue siendo mi siguiente objetivo, ¿vale? Parece que vamos hacia ese nivel de forma muy directa. No estoy tan seguro de que vayamos a ser rechazados allí, simplemente sería un punto ideal para vigilar un pullback. Y si vemos un pullback, entonces la primera línea de soporte sigue siendo la línea de tendencia en color azul. Actualmente pasa por ahí de 81.70 y luego tenemos esta zona de soporte del Fibonacci entre 70.36 y 77.90. Esto es importante porque es la primera zona de soporte. Es como un microsoporte que, por cierto, ha estado sosteniendo esta tendencia al alza durante los últimos días, ¿eh? A lo largo de los años nos hemos dado cuenta que la gente puede usar indicadores, pueden hablar de divergencias a la baja, pero mientras el soporte no se rompa o no veamos una caída en 5 ondas, estos rallies se pueden extender. Así que disfrútenlo mientras dure. El problema es que cuando la gente intenta adivinar demasiado pronto que ya se formó un top, probablemente termina perdiéndose parte de un gran rally, ¿eh? Y por eso prefiero mantener una zona de soporte en el gráfico que nos indique muy pronto cuando la tendencia realmente se acaba, ¿ok? Pero mientras esa zona se mantenga, no tenemos ninguna señal ni razón para volvernos bearish.
Creo que podríamos estar en la etapa final de la onda amarilla al alza, por ejemplo, pero mientras 70.30 se siga manteniendo, ni siquiera tenemos señal de un top local. $87 sigue siendo la siguiente resistencia crítica y la estructura del próximo pullback será realmente muy importante porque probablemente nos va a decir si estamos en el escenario naranja del mayor time frame o en el escenario amarillo que nos podría llevar de forma más directa hacia $130. Por supuesto, yo los voy a mantener actualizados sobre todo esto. Muchas gracias por ver este video y nos vemos pronto.